Buenas noches para todos, mi nombre es Cristian Camilo Valencia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y en este momento vamos a realizar la revisión de la desarrollo de la práctica 2 de software para ingeniería, en el que inicialmente nos piden un programa que capture el valor de una resistencia de ohmios y que el programa devuelva los códigos de colores que correspondan al valor. El programa lo trabajé de la siguiente manera: de resistencias de 10 ohmios hacia arriba, somos que son números enteros, y de 10 ohmios hacia abajo ya tenemos cifras pues decimales. Vemos acá que acá en esta línea solo manejamos una cifra decimal, y acá ya cuando son valores menores que 1 ya tenemos dos cifras decimales. Entonces esa fue la base para trabajar el programa. Vamos a ir a MATLAB para hacer la revisión del programa. Inicialmente solicitamos ingresar el valor de la resistencia en ohmios. Con esta función lo que hacemos es distinguir si ese valor es un valor entero, un valor decimal menor que 10 o menor que 1, como lo habíamos planteado inicialmente. En este caso, si el valor es 1, que sea el módulo del valor, haciendo la operación, el módulo nos da 1, pues entonces podemos decir que la resistencia que nos dieron, el valor de resistencia, es un valor entero. Entonces acá lo que hacemos es, el programa lo que hace es generar un vector a partir del valor ingresado, y entonces, como sabemos, dependiendo del número que tenga el primer componente del vector, el segundo y el tercero, nosotros vamos a saber el valor de la resistencia. Entonces inicialmente pues vamos a la primera banda de la resistencia. Si el primer componente de ese vector que creamos nosotros con esta función es 0, hacemos un ciclo case que nos permite saber si el primer número es un 0, un 1, un 2. Entonces ya nosotros sabemos qué color asignarle a esa primer banda. Entonces acá tenemos el case conformando todos los colores hasta el blanco, que es el más alto. Y cuando ya se identifica la primera banda, pasamos a la segunda banda, en la que vemos que acá tomamos el segundo componente del vector que creamos, hacemos un case para identificar el color de la resistencia, similar a la parte inicial. Entonces, cuando ya tenemos el color identificado, pasamos a la tercera banda. La tercera banda es la que nos va a decir el multiplicador de la resistencia, del valor de la resistencia, pero entonces yo lo trabajé tomando en cuenta con un ciclo if, con las condicionales que me permiten ese valor establecerlo dentro de los rangos que sea el valor. Entonces acá si es un valor de 1 entre 100, o de 100 a 999, digamos acá que sería 1000, lo que va de 1000 a 10.000 lo podemos trabajar como rojo en miles, y así sucesivamente fui condicionando hasta el valor de resistencia más alto, que es el blanco. Ya por acá pusimos un mensaje de cuando ya es una cifra muy alta, entonces ya podemos decir que el programa arroje un mensaje de que es un valor ya máximo de resistencia, o que sobrepasa el umbral que nosotros tenemos dentro del programa. Y acá cerramos todos los if que hicimos, y eso sería para cuando nosotros tenemos números enteros. Si ya es un valor decimal la resistencia que nosotros ingresamos, acá nosotros ya nos metemos a otro caso en el que nosotros especificamos acá R es igual a 0, que es el módulo que inicialmente que hicimos, que si el módulo es 1 entero, si es 0
ya sabemos que son valores decimales. Entonces lo que hicimos es ya escoger el valor. Si el valor es menor que 1, lo multiplicamos por 100 para hacer ese número, volverlo como si fuera un entero. Y además de eso ya lo convertimos acá en un vector. Al convertirlo ya en un vector y se lo asignamos al componente 3 de ese vector. Ya con ese punto establecido, lo que hacemos es un case en el que definimos el componente 1 del vector que creamos, que generamos con esta aplicación. El componente 1 le asignamos su color dependiendo pues del número que tenga. En la segunda banda exactamente lo mismo. Asignamos a ese componente del vector su color, y simplemente, como nosotros ya identificamos inicialmente que es un número y que eso de valor es menor que 1, entonces para esos tipos de resistencias la última banda es plateada. Entonces acá simplemente la presentamos. Cuando el valor es un decimal entre 1 y 10, entonces acá hacemos una condicional en el que mostremos que el valor está entre 1 y está entre 10. Cuando está entre 1 y está entre 10, pues entonces pues ya no tiene sino un solo decimal, lo multiplicamos por 10 para hacerlo un entero, generamos el vector y lo asignamos al componente 1 de ese vector. Entonces como ya tenemos el valor reflejado en enteros, entonces lo que hacemos es asignarle a cada componente de ese vector su color. Entonces, esta es la primera banda, la segunda banda, y como para esos números entre 1 y 10 la banda es dorada, entonces ya como nosotros ya lo definimos arriba que estamos trabajando con un valor de resistencia de ellos, entonces simplemente presentamos la banda dorada. Entonces este vendría siendo el programa, el código que desarrollamos. Vamos a hacer unas pruebas. Entonces acá me solicita ingresar el valor de la resistencia o ohmios. Por ejemplo, ya resistencias altas, digamos por allá 150K, que serían 150.000. Entonces nosotros lo podemos ingresar 150.000 y nos arroja el valor de resistencia café, verde, amarillo. Café, verde, amarillo. Con una resistencia de menores que 10, digamos 2.7 ohmios. Entonces corremos el programa, 2.7 ohmios, rojo, violeta, dorado. Vamos a comprobar, 2.7 rojo, violeta, dorado. Y cuando son valores más pequeños, entonces digamos 0.22, que es esta. Entonces nosotros venimos acá, corremos el programa, decimos 0.22 ohmios, rojo, rojo, plateado. Rojo, rojo, plateado. Entonces ese es el programa que yo desarrollé para el primer punto de la práctica. Enseguida vamos a revisar el siguiente punto de la práctica, que es realizar un programa que permita mostrar un vector de binarios con un solo dígito de 1 y que este se desplace dentro del vector, pero tiene unas condiciones: que el tamaño del vector esté en un rango de 8 a 25, que la posición donde se ubica el 1 la asigne el usuario, el tipo de rotación, si hacia la izquierda o hacia la derecha, la velocidad de la rotación y cuántas veces visualizar esta rotación. Estas son las condicionales que nos ponen acá directamente en la práctica. Entonces vamos a revisar. Venimos acá al programa del vector, vamos a limpiar acá pantalla para revisar el código. Este código, lo que tenemos acá es un código en el que inicialmente pedimos todas las condicionales, que se cumplan las condiciones que nosotros nos plantean en la rúbrica. Entonces ingrese el tamaño del vector, que el vector tiene que estar entre 8 y 25, o sea que no puede ser menor a 8 ni mayor a 25. Entonces
Si es un valor diferente a eso, pues nos muestra un mensaje que no aplica el tamaño del vector. Pero si se cumple, entonces generamos un vector de ceros que el tamaño no lo da el tamaño del vector. Acá realizamos otra que es la posición del 1 dentro del vector. También lo tenemos que especificar que tiene que estar entre 0 y, y la posición entre el tamaño que se ajuste, pues no se nos salga del tamaño del vector. Y la rotación, el sentido de rotación, si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces acá los condicionamos también para que esa selección solo esté entre 1 y entre 2. Si da un valor diferente, pues demostramos un mensaje de rotación no válida. Acá ya ingresamos el valor de la velocidad de rotación. Le pusimos que entre 1 y 0 segundos, 1 y 5 segundos. Y también lo condicionamos a que el valor ingresado siempre esté entre 1 y 5. Y si no, pues acá me da un mensaje de velocidad inválida. Y por último, cuántas rotaciones desea. Entonces, esta parte de acá, hicimos un ciclo, un case, en el que dependiendo del valor de rotación que nos dieron acá, el sentido de rotación que se seleccione, entonces cuando el 1, nosotros sabemos que se va a ir hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, inicialmente con el 1. Entonces la posición del 1 en el vector, y entra un ciclo for en el que la cantidad de rotaciones nos las da este valor que la gente o la persona haya ingresado. Y estamos utilizando una función predeterminada en MATLAB, que lo que nos permite es hacer una rotación de un elemento dentro de un vector. Esta función se llama circshift, que es la que nos permite hacer eso. Hay que especificarle pues de que va a ser un vector, que es un vector lineal y que se va a ir incrementando a partir de la variable inicializada, que es la contadora que nosotros tenemos acá. La pausa que nos va a dar viene dada por la velocidad que la persona seleccione, y vamos limpiando pantalla para que el 1 cuando vaya rotando pues no se vaya quedando, sino que vaya actualizando. Lo mismo pasa en el caso 2, simplemente que el incremento ya va a ser negativo, pero la esencia pues del ciclo for es la misma. Simplemente, como le digo, el incremento va a ser negativo para que el 1 se refleje viéndose en sentido contrario. Entonces, pues, aprovechando pues la función predeterminada de MATLAB, entonces hicimos el programa. Entonces vamos a realizar acá una revisión. Vamos a subir. Dice, ingrese el tamaño del vector. Vamos a darle un vector de 10. La posición del 1 dentro del vector, digamos lo que arranque del 3, la posición 3. El sentido de rotación, 1 para la derecha. ¿Cuántos segundos? Pongámosle un segundo para que sea rápido. ¿Y cuántas rotaciones? Pongámosle una de 10 rotaciones. Acá vemos de la derecha. Uno se va desplazando 10 rotaciones. Y vemos cómo se desplaza. Lo podemos hacer desplazándose hacia la izquierda. Vamos a ponerle también 10 rotaciones. Posición 5. El sentido de rotación, vamos a dar con el 2 para que se vaya hacia la izquierda. La rotación en un segundo para que sea rápido, lo mismo. ¿Cuántas rotaciones? Unas 8 rotaciones. Entonces vemos que se desplaza hacia el otro lado y es como si diera la vuelta dentro del vector. Entonces, compañeros, esta es la presentación del desarrollo de los ejercicios pues, que nos asignaron. Espero que sea claro el código, la forma en la que se planteó la estructuración del algoritmo, y muchas gracias por su atención.